supuesto, con el interés siempre de estar a la vanguardia. Como grupo tenemos la fortuna, pues, de estar cada vez más cercanos a gente sumamente destacada dentro del ámbito de las neurociencias y que bueno, pues gracias a la confianza de todos ustedes, pues cada vez estamos más posicionados, seguimos creciendo y bueno, pues hoy es una noche de gala, puesto que está un muy buen y gran amigo ya de hace muchos años, que es nuestro querido Lino Palacio Cruz, Lino como lo conocemos todos nosotros. Y bueno, pues quisiera, además de que es mi amigo, pues agradecerle la gentileza enorme de darse cita hoy para compartir estos conocimientos tan vastos que él tiene. Y bueno, pues quisiera platicar un poquito sobre él y presumirles, es médico psiquiatra, maestro en ciencias médicas y doctor en ciencias de la salud, en epidemiología clínica. Él pues tiene una trayectoria importante a nivel docente, como es haber sido profesor adjunto, así como asociado y profesor de seminario de la maestría en investigación clínica. Él forma parte de diversos organismos académicos, como es la Academia Mexicana de Pediatría, la de Psiquiatría Mexicana, así como ha sido expresidente del grupo de expertos para el estudio de TDAH representando a nuestro país. Igualmente miembro fundador de la Liga Latinoamericana para el estudio de TDAH y miembro de la Federación Mundial de Trastorno por Déficit de Atención. Tiene mucha investigación y una amplia trayectoria, siendo autor o coautor de más de 120 publicaciones en revistas indexadas. Ha sido tutor o bien cotutor metodológico teórico de más de 30 tesis de especialidad y subespecialidad, así como de maestría y de doctorado. Ha participado en más de 150 congresos. Tiene algunas líneas de investigación, como es características clínicas y cognitivas que predicen el TDAH en hermanos adolescentes en alto riesgo, así como TDAH a lo largo de la vida, el estudio de variables antropométricas y cronobiológicas en adolescentes con psicopatología. Y bueno, ha sido un importante divulgador de la ciencia en redes sociales. Él actualmente, pues, está adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría, particularmente coordinando el programa de detección temprana y estudio a lo largo de la vida del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido como Prometeo. Y bueno, pues además es investigador en ciencias médicas nivel D de Institutos Nacionales de Salud y por supuesto, orgullosamente, SNI 1, es decir, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Bueno, pues esto nada más es de manera resumida la trayectoria brillante de este joven psiquiatra mexicano, que hoy Oye, te nos agradezco. complace escucharte. Y bueno, pues venga, amigo, Oye, estamos deseosos de hacerlo. Así que bienvenido y muchísimas gracias por aceptar. oye, muchísimas gracias a ti, Ricardo, por la invitación, a Janet por tener la paciencia, porque ya había habido un par de intentos y de pronto no cuadrábamos las fechas. Yo le dije, la verdad es que yo le dije a Janet que no leyera más que decir que tú y yo somos amigos y eso es más que suficiente. El resto, la verdad es que si mi analista viviera, diría que como que hay cosas que tendría yo que revisar, ¿no? Por el tema de la presunción. Pero bueno, no, ese es, entiendo y te agradezco mucho el que me hayas presentado. Para mí es un honor. Y sobre todo, como ya dije, soy tu amigo
Y yo digo siempre, y soy seguidor del Cruz Azul. Eso con eso es, esa es como la parte que sucede más. Eso a veces puede ser positivo, a veces no tan positivo, porque pues habla de ciertos rasgos masoquistas, ¿no? Pero bueno, es parte de es el parte del ser humano. Entonces, yo les agradezco mucho. Voy a compartir pantalla. Gracias a ti, Ricardo, a Janet por su paciencia, como lo dije. Y voy a compartir porque, pues en realidad, cuando empezamos a conversar sobre este tema sobre participar con ustedes, y como lo dije, Ricardo, yo estoy en la mejor disposición de poder participar. La verdad es que, pues había varios temas ahí en el tintero que yo creo que en algún momento le vamos a dar forma. Ujú, Entonces yo estaba pensando como, porque he escuchado y he visto algunos de los títulos previos de la gente brillante que me ha antecedido y yo dije, híjole, ¿será que yo esté a la par? Pues ojalá, ¿no? Voy a intentarlo. Y la verdad es que también no, ya es las 8 de la noche. Yo les quiero decir que yo de pronto estoy un poco más, yo termino a veces a las 9 de la noche, 9:30 mi consulta, ¿no? En serio, es así de pronto. Y y pensando pues que hoy tengo la fortuna de poder conversar con ustedes, no los quiero aburrir, ¿no? Ese es el tema, no quiero aburrirlos y tampoco quiero caer en solamente, como digo yo, en un diálogo de sordos, ¿no? Y entonces nada más esté yo hablando y yo sí quisiera que al final, pues, pudiéramos establecer un diálogo y me pregunten, porque si no me preguntan, entonces voy a decir, o bien lo que expliqué estuvo muy clarito, o bien la verdad es que no me pude explicar, ¿no? Entonces, voy a tratar de ir muy, muy al grano. En realidad, yo había velado primero ese es el título que le sugerí a Janet sobre TDAH y adversidad psicosocial, porque me parece que ese era el título, pero cuando lo revisé un poco más, pues yendo un poco ad hoc con lo que hay al menos para la CDC, pues hablamos más bien, más que de adversidad psicosocial, hablamos de experiencias adversas en la infancia. Y creo que eso es muy importante, de resaltarlo. Y después generalmente en mis charlas en las que comparto, pues de pronto me hago preguntas, todo el tiempo nos hacemos preguntas. Y esta es la pregunta que yo me hice. Si el TDAH es un trastorno solamente del neurodesarrollo o es una condición de salud global, es decir, que involucra otras áreas, otros sistemas del cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, y esto ya lo mencionaron. Entonces, esto es un poco hablando del ego, ¿no? Si ustedes quieren ver de pronto a los investigadores y el egómetro, así le digo, ¿no? El egómetro de los investigadores. Afortunadamente ya lo han ido modificando. Esta es una iniciativa de Facebook y de Google. Hay esta aplicación de ResearchGate. Entonces, si alguien está interesado en revisar alguno de los trabajos que yo he publicado, pues con todo gusto ahí los pueden ver. Y bueno, si están interesados en el área de TDAH, este es un manual en el cual tuve el honor de participar de la mano de otros expertos a nivel mundial. Yo no soy un experto a nivel mundial, pero me considero alguien interesado en el tema. Entonces, en algún momento les voy a platicar la historia. Estábamos en Oaxaca en una charla, el doctor Luis Rode y quien les está hablando, y estábamos en una situación pues no tan académica, porque estábamos pensando cómo podíamos pasar un filtro, porque había una serie de plantones y no podíamos llegar al hotel. Entonces el doctor y yo pues, empezamos a platicar, somos buenos colegas y nos tenemos estima. Él era el presidente de la Mundial y pues en ahí de esas cosas, pues para matar un poco el tiempo me invitó y me dijo, oye, ¿no te gustaría escribir la versión en español de la guía mundial para TDAH? Y pues así fue un poco la historia. Y es así como esta guía es una guía gratuita que si ustedes acceden a través pues, del portal de la Federación Mundial, está dirigido para médicos de un primer nivel de atención, ¿no? Entonces, pues aquí lo pueden bajar ya sea por ebook o en la versión en PDF. En ese momento eran 6 versiones las que había, ahora hay al menos en 26 idiomas está la guía y es una guía para médicos de primer nivel o de un primer contacto. Entonces, se las recomiendo, es una muy buena guía. Entonces,
Hablamos específicamente del TDAH. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Esto es algo que quiero que quede muy claro. Es un trastorno del neurodesarrollo en donde es una condición cuya expresión sintomática está relacionada con el contexto. O sea, la expresión sintomática del TDAH depende del contexto. Yo digo que no es lo mismo Chalco que Tecamachalco. No es lo mismo vivir con TDAH en la Ciudad de México que vivir en Playa del Carmen. Y no es lo mismo de pronto vivir en México, en la Ciudad de México, y estar todavía en la etapa de la infancia que ya ser un adulto, porque como se muestra en esta imagen, conforme vamos creciendo, los apoyos que tenemos externos van disminuyendo y las demandas funcionales van aumentando de tal manera que, pues, quienes tenemos TDAH de alguna manera se van expresando más los síntomas y se expresa más y puede haber una mayor probabilidad de expresarse la disfunción. Entonces, si estuviéramos en una sala, ¿no? En una sala como antes de la pandemia era común, podríamos decir que 5 de cada 100 de nosotros en una sala que está atendiendo esta charla, podría ser que están pendientes en apariencia pendientes de la charla, pero pues tal vez muchas galaxias en su pensamiento en otro lugar y no necesariamente en la charla, ¿no? Y esto es algo que es frecuente, es un dato epidemiológico que al menos el 5% de la población a nivel mundial tiene este padecimiento, ¿no? Es un padecimiento que no, y quiero ser muy claro, no es un trastorno de crianza, no es un problema relacionado pues con una deficiencia en la crianza o no es producto de la industria farmacéutica que quiere vender medicamentos. Tampoco no es una condición de moda. Es un trastorno bien estudiado. Es de los trastornos o de las condiciones en salud más estudiadas porque se ha retado todo el tiempo, ¿no? Es decir, cuestionándose pues el que exista, ¿no? Y entonces es una condición en la que hay, pues, factores genéticos, factores medioambientales, ¿no? Hay muchos genes. Yo les puedo decir que quizás a la fecha, si bien sabemos que es uno de las condiciones en salud mental cuya heredabilidad, acuérdense que la heredabilidad es el porcentaje de la varianza que explicamos o que se puede explicar por factores biológicos, factores genéticos. En el caso del TDAH es de un 0,85, es decir, el 85% de los factores están relacionados con genes y con factores biológicos. Sin embargo, no, quizás hace 20 años, 30 años, sabíamos que solamente, o sea, teníamos conocimiento del tal vez el 2 al 5% de los genes, ahora sabemos tal vez un 15% de los genes, un 20%, es decir, el 80% de los genes no sabemos cuáles son. Eso es algo que tiene que estar muy claro. Es decir, no hay una prueba genética para decir que alguien tiene TDAH. Eso es muy claro, o sea, eso es algo que es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Es un padecimiento en donde hay factores medioambientales, hay factores genéticos, hay dificultades a nivel neurobiológico, pues hay muchos trabajos que han mostrado cómo las personas con TDAH tienen problemas en el circuito de recompensa, en la red por default, en sistemas de control cognitivo, en el circuito amígdalo frontal. Y también, bueno, pues son personas que tienen dificultades neuropsicológicas como alteraciones en el procesamiento en el tiempo, ¿no? En la percepción del tiempo, dificultades para poder retrasar la recompensa, problemas en el control inhibitorio y problemas en la regulación de la activación, problemas en la regulación emocional. Y la otra vez estaba yo conversando con mi esposa acerca de esto de la regulación emocional y a veces pensamos que la regulación emocional tiene que ver con los berrinches o con los actings, ¿no? Pero la regulación emocional no nada más es eso. La regulación emocional puede ser la procrastinación. La procrastinación es un problema de regulación emocional. Entonces, todo esto puede estar relacionado con el TDAH, ¿no? Y todos estos factores se pueden manifestar con diferentes presentaciones. Ya no hablamos de subtipos, hablamos de presentaciones. De tal manera que hay
personas que tienen TDAH y tienen una presentación inatenta, hay quienes tienen una presentación combinada y hay quienes tienen una presentación hiperactiva impulsiva. Y el hecho de haber cambiado de subtipos a presentaciones seguramente tiene que ver con darle más peso al contexto. Es decir, los síntomas, como les dije al principio, es una condición en salud cuya expresión sintomática depende del contexto. Entonces, la psicopatología la tenemos que ver de manera longitudinal, a diferencia de otras áreas. De tal manera que lo que hoy veo, tal vez no es lo que voy a ver en un año, o en 2 años, o en 5 años. Y de tal manera que alguien que puede tener TDAH cuando es un niño inatento o hiperactivo impulsivo, después se asocia con un trastorno de ansiedad, o después se agrega un consumo de sustancias, o después se agrega un trastorno de conducta. Entonces, siempre tenemos que ver de manera longitudinal. Y yo eso es algo que les digo a mis pacientes cuando hago el diagnóstico. Yo les digo, lo que te estoy diciendo es una fotografía, te estoy mostrando una fotografía, pero en esa fotografía puede ser que en 6 meses haya cambiado las cosas. Y esto no quiere decir que tal vez si tú visitaste a alguien antes, ¿no? Fue porque se haya equivocado, sino porque muy probablemente eso es lo que veía en ese momento el profesional de la salud y la condición cambió. Entonces es importante que lo tengamos claro. Y pues es una condición que además de tener estos factores, ya les dije, medioambientales y genéticos por un lado y medioambientales por el otro, sabemos que dentro del medio ambiente hay factores medioambientales compartidos y factores medioambientales no compartidos. ¿Y qué es esto de lo no compartido? Que es una aportación de un alumno de Michael Ruther en los años 80, que me parece trascendental porque hasta los 70 pensábamos que pues si tú venías de un ambiente disfuncional, un ambiente disfuncional familiar, condiciones de adversidad psicosocial, ¿cómo no te iba a pasar las cosas? ¿No? ¿Cómo no ibas a desarrollar un trastorno depresivo o ansioso? Pero la verdad es que no, no todos aquellos que venimos de un ambiente adverso desarrollamos una condición. Y también tiene que ver con, y esto es una aportación de Robert Plumbing. Robert Plumbing tiene un artículo muy interesante que se llama ¿Por qué en una misma familia dos hermanos son tan distintos? Que eso es un poco pues el objetivo o fue el tema de mi tesis de doctorado. Entonces, lo que Robert Plumbing mostró es que también es muy importante pues, la percepción del individuo y con quiénes se asocia, ¿no? Es decir, cómo se relaciona con sus padres, cómo se relaciona con sus hermanos, qué es cómo es ese sistema de pares, ¿no? El sistema de pares es muy importante en el ser humano y especialmente en la adolescencia. Entonces, con quienes tú te relaciones, pues van a predecir mucho el resultado. Hoy justamente también conversando con mi esposa hablamos de un tema y hay trabajos que muestran, por ejemplo, hay familias que luego me preguntan, oye, ¿tú cómo ves o tú qué piensas sobre, lo voy a cambiar de escuela, lo voy a cambiar a esta escuela que parece ser mejor? ¿Tú crees que eso sea suficiente o es importante para mejorar el pronóstico a largo plazo en mi hijo o en mi hija? Y yo les digo un poco lo que yo he escuchado y he leído, es que pues sí, eso influye, pero influye más el sistema de pares. Si tu sistema de pares sigue siendo un sistema de pares eh, complejo, con dificultades, eso puede predecir mucho más el éxito a largo plazo que si tú lo llevas a la escuela más de mayor prestigio en la ciudad. Entonces, digo, para que lo tomen en cuenta eso, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo, ya lo mencioné, y este trabajo lo que mostró es que pues hicieron un estudio, es un estudio longitudinal de neuroimagen en donde compararon a sujetos, niños, adolescentes y adultos con TDAH y niños, adolescentes, adultos sin TDAH. Y compararon y vieron cómo por cada síntoma que tenía el individuo había un índice de adelgazamiento mayor en la corteza cerebral. Y eh, cuando estudiaron aquellos, porque hay sujetos que remiten los síntomas, todavía no se sabe exactamente por qué sucede, pero hay muchos sujetos que pueden remitir los síntomas y se recuperan. En ellos, la velocidad de engrosamiento cortical, o al menos la velocidad de adelgazamiento, disminuyó
de manera tan importante, tan comparable como aquellos que no tenían TDAH. Entonces, pues esa es parte de la evidencia que ayudó a entender que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Ahora bien, en este trabajo que nosotros hicimos, digo, fue parte de mi trabajo de doctorado, pues mostramos, aquí lo que estudié fueron hermanos de sujetos con TDAH, es decir, sujetos que no iban a consulta y que en teoría no tenían TDAH. Entonces, en estos sujetos después hicimos el diagnóstico, digo, hicimos porque fue un grupo en el cual yo dirigí, y pues lo que encontramos es que había ciertas áreas del funcionamiento ejecutivo importantes que podían estar asociadas al TDAH. Una de ellas es el cambio de tarea, ¿no? Cambiar de una tarea no tan placentera o muy placentera a una no tan placentera, es el shifting. La otra área que es muy importante es la memoria de trabajo. Y existe una tercera que es la de organización y planeación. La memoria de trabajo, pues es una función neuropsicológica muy importante, no nada más en TDAH, en otros padecimientos, y pues es una función neuropsicológica que cuando está con muchas dificultades, pues de alguna manera está asociado con un pronóstico más reservado, ¿no? Eh, Ahora bien, eh, se han hecho estudios de GWAS. Los estudios de GWAS, seguramente ustedes saben qué son estudios pues estudios con muestras muy grandes de muchos grupos de investigación en donde han intentado pues conglomerar o tratar de compaginar sus datos. Y en estos estudios de GWAS han mostrado cómo sujetos con TDAH, sus scores genéticos o poligénicos se asocian mucho, por ejemplo, con un menor coeficiente intelectual en la infancia, con menos años escolares, con más probabilidad de abandono escolar, con menor probabilidad de obtener un grado escolar. Ojo, con un dato que me parece interesante, con muerte paterna o materna a una menor edad, a edad temprana, y con una menor percepción de bienestar. Ahora, entendiendo o hablando sobre las experiencias adversas en la infancia, este señor que es el doctor Robert Redfield, pues es el director de la CDC, o en ese momento era el director de la CDC, y él dirigió los trabajos para estudiar las experiencias adversas en la infancia, y me parece muy interesante esta frase, o muy importante, porque dice, ahora sabemos que las experiencias adversas en la infancia tienen un impacto significativo en la salud futura de las personas. Eh, y yo quiero decirles que de alguna manera, aunque no me voy a meter en temas porque no es ni es el contexto, ni es el lugar para hablar sobre aspectos políticos, ¿no? Yo creo que hay una de los pocos aciertos que han tenido en el área de salud o en el área de la salud pública o de las políticas públicas es el invertir en poblaciones que de otra manera en México que no tienen oportunidades de crecimiento, como este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque de alguna manera el poder influir en disminuir ciertas ACEs, ¿no? Que son estas experiencias adversas de la infancia, puede mejorar, puede ser una muy buena inversión en salud, y puede ser una muy buena inversión a nivel económico de un país. Entonces, la CDC define como haces a estos cuatro grupos, ¿no? El grupo de aquellos que están asociados con el abuso, el maltrato, ¿no? Hay que recordar que México es uno de los dos principales países, pues, o uno de los que ocupa uno de los primeros lugares de maltrato infantil. Eh, También pues se cataloga como haces aquellas que están relacionadas con dificultades en el hogar, como sobre todo relacionado con la figura de cuidado, ¿no? Que tengan un consumo indebido de sustancias, enfermedad mental, incluido intentos de suicidio, divorcio, separación, encarcelamiento o violencia de pareja, que además nuestro país, una de cada tres familias o cada tres parejas, pues hay datos para pensar en una violencia o una discordia marital, ¿no? Si no es que más, ¿verdad? Y bueno, hay otras adversidades que se catalogan como haces, como el antecedente de acoso escolar o bullying,
la violencia en la comunidad, desastres naturales también, o experiencias como refugiado o en tiempos de guerra, y yo diría, pues en tiempos de narcotráfico también, ¿no? O presenciar o ser víctima de actos de terrorismo. Entonces, todas estas son experiencias adversas de la infancia. Y lo que sabemos, y ustedes seguramente están muy claros en eso y lo han estudiado y lo han leído, es que el estrés como tal, el estrés agudo, pues es algo que necesitamos, ¿no? Es que nos ayuda el famoso eutrés. Pero existe un tipo de estrés que ustedes saben que se llama distrés, ¿no? Para los americanos. Y el estrés crónico tiene un efecto neurotóxico, ¿no? Y tiene un efecto a nivel pues, del sistema inmune. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro sobre la importancia de disminuir condiciones que influyen o incrementan este tipo de estrés tóxico, ¿no? Y este tipo estas ACEs, pues están asociados con diferentes desenlaces, desde desenlaces que podrían de pronto sorprender como aquellos que tienen que ver con el sistema cardiovascular o accidentes cerebrovasculares o enfermedades del riñón, diabetes, asma, cáncer, obesidad. También se asocian con una mayor probabilidad de tabaquismo, de consumo de alcohol excesivo, de consumo de sustancias, de inactividad física, de comportamientos sexuales de riesgo o pensamientos o tendencias suicidas. Y también se asocia con consecuencias sociales, ¿no? Como falta, pues, de seguro médico, de desempleo, niveles de estudios menores y con afecciones o afectaciones a nivel de la salud mental. Lo que también es muy importante, por eso hablaba sobre estos programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, insisto, yo no simpatizo con el gobierno actual, sin embargo, eh, yo podría decir que esto ha sido uno de los pocos aciertos, espero que pueda tener frutos a largo plazo, porque lo que aquí se muestra, ¿no? Y son estudios de la CDC, es que las consecuencias de las ACEs puede pasar de una generación a otra. O sea, puede tener una transmisión intergeneracional. De alguna manera es muy importante entonces generar condiciones distintas para que esos efectos vayan disminuyendo de generación en generación, ¿no? Entonces, estudios hechos en Estados Unidos, por ejemplo, muestran que cuando yo hago esta prevención o actúo sobre las ACEs, sobre las experiencias adversas de la infancia, puedo incluso reducir la cantidad de personas que tienen alguna enfermedad cardíaca hasta en un 13%. Es decir, en números absolutos podría yo decir que hasta 1.9 millones de casos se pueden evitar, al menos se han evitado en los Estados Unidos, ¿no? O se podrían evitar, ¿no? También, por ejemplo, fíjense qué interesante, ¿no? Hasta el 2% de los casos de sobrepeso o obesidad se podrían evitar también. Cerca de 2.5 millones de casos en Estados Unidos podrían evitarse según las estimaciones nacionales hasta el 2017. Y otro dato que me pareció muy importante, si uno pudiera prevenir estas ACEs, podríamos incluso reducir el 44% de los casos de depresión. Entonces, no es algo menor. Este es un dato que obtuve y que revisamos en un seminario que yo tengo, que tiene que ver es un Estoy en estudio una que... conferencia. Sí, y si pueden apagar sus micrófonos, se los agradecería. Eh, eh, este estudio, que es un estudio muy famoso, el estudio de Dunedin, que es un estudio pues, de una relevancia casi tan importante como el estudio de Framingham para los cardiólogos. Dunedin es una población que hay en Nueva Zelanda. Pues en este estudio de cohorte, es un estudio muy grande que tiene 50 años. Ellos se abocaron a estudiar el efecto de la adversidad, ¿no? De la adversidad psicosocial, de las ACEs en la infancia, siguieron a los individuos, pues los han seguido por 50 años, repito, y estudiaron las mediciones o trataron de asociar las mediciones que hay a los 3, a los 5, a los 7, a los 9, a los 11, a los 13 y a los 15 años, y trataron de asociarlas con la edad a los 26 años y a los 32 años que han sido las otras dos olas de medición que tuvieron de la corte. Y lo que pudieron encontrar es que, por ejemplo, al menos el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, la aptitud cardiorrespiratoria, no tanto la TA sistólica, mostraban relación con la clase social de origen del niño, es decir, de qué clase social provenía.
Y a medida que aumentaba la desventaja económica en la infancia, también, pues de alguna manera incrementaba los indicios de mala salud en la adultez temprana. Lo mismo sucedió con la salud dental, ¿no? De alguna manera puede ser también un marcador de adversidad, ¿no? Y también está asociado con esto que yo le estoy mencionando, así como con la salud física. Entonces, eh, de alguna manera nosotros hemos estudiado la adversidad psicosocial. Este es un trabajo que yo publiqué junto con el grupo, que publicamos más bien el grupo hace unos años, en donde asociamos la adversidad psicosocial, la psicopatología del funcionamiento en hermanos, estas poblaciones de alto riesgo que les mencionaba hace unos minutos, y lo comparamos entre aquellos que, dentro de esos hermanos, los que tenían TDAH y los que no tenían TDAH. Y fíjense, digo, la investigación tenía otro objetivo, pero quise mostrarles estos datos porque hay datos mexicanos y les muestro aquí cómo pues, son las prevalencias, al menos en muestras clínicas, ¿no? De las frecuencias que hay de padres con psicopatología, padres con baja escolaridad, con historia de problemas legales, con probable uso o trastornos por uso de alcohol y de sustancias, con una edad materna de riesgo, es decir, por arriba de los 35 años, con tres o más adversidades psicosociales, pues hay una población importante de sujetos. No todos tienen TDAH, algunos de ellos no tienen TDAH, pero tienen otra psicopatología, y hay una proporción pequeña, pero interesante, de alrededor de un 15% que no tienen, hasta ese momento no tenían ninguna psicopatología a lo largo de la vida. Y un aspecto que nos llamó la atención, hablando de los factores de adversidad, en especial el de la disfunción familiar grave, que fue un poco pues a veces este constructo de la disfunción familiar grave puede estar asociado a otros problemas, ¿no? Como discordia de pareja, enfermedad mental de los padres, baja escolaridad, pero bueno, ese fue el único que nosotros encontramos cuando estudiamos esta población. En otro trabajo en el cual yo he colaborado con grupos como el Grupo Colombiano, nosotros mostramos en una población muy parecida de hermanos en alto riesgo, cómo había otras adversidades que pues, que podrían ser distintas entre aquellos que tenían TDAH u otras psicopatologías y no tenían nada, tan distintas como pueden ser, por ejemplo, más bien un bajo nivel socioeconómico, otra vez adversidades psicosociales, dificultades en el temperamento de los chicos, complicaciones durante el embarazo, ¿no? O una edad de riesgo de la madre, o complicaciones durante el nacimiento, ¿no? Hay algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta sobre la comorbilidad, ¿no? Ustedes saben que la comorbilidad, pues es la coexistencia de dos o más padecimientos, pues en un mismo sujeto, en un mismo ser humano. Y también tenemos que entender que la comorbilidad para el TDAH no nada más se circunscribe a otros padecimientos en salud mental, como lo vamos a mostrar en un momento más. Este trabajo fue un trabajo que en su momento, pues fue yo creo que es un trabajo ahora de referencia para aquellos que nos interesa este tema, y es un estudio de Moffitt, de los mismos investigadores que dirigen el Dunedin. De hecho, son datos parte del Dunedin, en donde ellos lo que mostraron fue, pues que hay sobre todo resaltaron más bien la edad de inicio, ¿no? Es una historia un poco más larga, pero quiero resumirla de esta manera, en donde pues estudiaron aquellos que iniciaron en la infancia y aquellos que iniciaron en la adultez, ¿no? Quiero precisar que es el mismo padecimiento, nada más que la edad de inicio es distinta, y cuando hablamos de edad de inicio me estoy refiriendo a la edad de disfunción. Lo que se ha encontrado es que, insisto, es el mismo padecimiento, pero de alguna manera aquellos que inician en etapas posteriores tal vez tienen pues una mejor red de apoyo, hay menos niveles de adversidad psicosocial, pues tienen una mejor, ¿cómo diríamos? Una mejor reserva cognitiva. Entonces, pues de alguna manera es como les decía al principio, el TDAH es una condición, sí, es una condición cuya expresión sintomática depende del contexto. Entonces, lo que se ha mostrado es que aquellos que inician en la infancia tal vez se asocian más a trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de conducta, y aquellos que inician en la vida adulta pareciera que se asocian más a consumo de sustancias,
a, pues, a un uso más frecuente de otros servicios de salud en general. Se ha mostrado en otros trabajos que aquellos que de pronto son, les llamamos subsindromáticos, es decir, que tal vez en la infancia no tenían tantos síntomas, es un poco esta descripción que a veces dicen las mamás en especial, en donde dicen, bueno, fíjate que, bueno, Lino tiene TDAH, pero Juanito, su hermano, pues ahí la lleva y pues sí es un poco distraído, pero va bien en la escuela, ¿no? Entonces, esos sujetos que probablemente tengan también TDAH, pues no se les atiende oportunamente y tal vez son los sujetos que después se complican en la edad adulta. Lo que se ha encontrado más allá, como les dije, de las condiciones en salud mental comórbidas, es que hay otros padecimientos en general que pueden estar asociados más a poblaciones con este padecimiento. Por ejemplo, diabetes e hipertensión. Y lo que se ha mostrado, por ejemplo, en este estudio publicado por Shen en el 2018 en Frontier, en PLOS ONE más bien, es que pues hay por arriba, cuando tú tienes TDAH versus cuando no lo tienes en la adultez, tienes por arriba de 2 veces más probabilidad de tener diabetes y tienes un 90% más de probabilidades de tener hipertensión. El TDAH, entonces, no nada más es un problema como tal vez alguien lo pudo haber conceptualizado en algún momento, un problema de conducta o de crianza, como se los estoy mostrando, sino es una condición del neurodesarrollo que puede estar asociado a otros sistemas del cuerpo, a otros, como puede ser el sistema cardiovascular o como puede ser el sistema respiratorio. Eh, este trabajo también del mismo grupo que les mostré hace unos momentos, que es un estudio de GWAS, en donde correlacionó los scores poligénicos, mostró que el score poligénico asociado a TDAH se asocia también con mayor frecuencia a mayor riesgo cardiovascular, mayor probabilidad de obesidad, de tabaquismo, de cáncer de pulmón, de inicio de la menopausia a una edad más temprana, de insomnio y de artritis reumatoide, de enfermedades autoinmunes. Esta es una carta al editor de una investigadora muy importante en el área de TDAH, que es la doctora Sandra Coy. Sandra Coy es de origen de los Países Bajos, ¿no? Y es una investigadora muy importante que ha estudiado la relación de sueño y TDAH, ¿no? Tiene muchos trabajos al respecto. Ella es parte del grupo que desarrolló una entrevista para adultos que se llama Diva, ¿no? Diva con B chica, ¿no? Que tiene, hasta hace poco era de libre acceso, creo que ahora cobran, pero pues digo, es mínimo, ¿no? Es una entrevista estructurada bastante, que puede ayudar, nos puede ayudar a nosotros los clínicos cuando hacemos o sospechamos del diagnóstico de TDAH. Y ella manda esta carta al editor. Me parece muy interesante porque asocia y hay trabajos que ahora ponen en el centro de la discusión, en el centro del estudio, la relación que hay de la inflamación crónica con TDAH. Entonces, ella habla sobre, en esta carta al editor, que ellos habían estudiado en un estudio epidemiológico que es el NESDA, trataron de asociar el TDAH en adultos, el síndrome metabólico y algunas variables con la obesidad. Y lo que encontraron es que, primero, para ellos no había una relación directa entre el TDAH y el síndrome metabólico. Sin embargo, tratando de reflexionar, mostraban lo que ya les mencioné. Hay un metaanálisis muy famoso de Cortés y colaboradores que mostró la relación que hay de obesidad con TDAH. Hay una probabilidad de al menos de 4 veces más cuando tú tienes pacientes obesos de tener TDAH, ¿no? Versus aquellos que no son obesos. Y encontraron también que, bueno, de alguna manera en esta disertación decía que tanto la obesidad como en este caso el síndrome metabólico, que además hay un problema ahí y los médicos internistas seguramente podrían ahondar más en el tema, pues a veces entre ellos, entre los expertos en el área de síndrome metabólico, no se ponen tan de acuerdo, pero lo que es muy cierto es que tanto la condición de obesidad, sobrepeso y el síndrome metabólico, pues son dos condiciones proinflamatorias, ¿no? Este, Ellos encontraron pues que probablemente la explicación podría ser la relación que hay, estas alteraciones de sueño que son
también muy frecuentes en pacientes con TDAH, independientes de tener un trastorno afectivo ansioso. Acuérdense que hay dificultades, pareciera, a nivel de la señalización de la melatonina, ¿no? Es muy frecuente entonces que los pacientes con TDAH tengan pues, alteraciones como insomnio, y de regulación circadiana, ¿no? O una fase retardada en el dormir, o dificultades para conciliar el sueño. Entonces, todo esto, pues, se asocia con procesos inflamatorios, ¿no? Estos procesos inflamatorios podrían entonces explicar el vínculo, o puede ser el vínculo entre el TDAH, los ritmos circadianos y la alteración metabólica. Eh, Aunque todavía es limitada, en otro trabajo de John Nick, que es alguien muy importante en el área de neuropsicología, ellos también hablan sobre la neuroinflamación, ¿no? Pues de alguna manera pareciera que hay una comorbilidad muy importante, muy estrecha entre TDAH con trastornos inflamatorios y trastornos y condiciones autoinmunes. Estudios iniciales nos indican una asociación entre el TDAH y el aumento de citoquinas séricas, ¿no? De hecho, hay ciertos genes ya relacionados de interleucinas que están asociados y que tienen una relación importante con TDAH. La evidencia preliminar de estudios genéticos demuestra que hay asociaciones, como les decía, de ciertos polimorfismos con las vías inflamatorias y TDAH. Hay cierta evidencia que entonces que nos dice que la exposición temprana en la vida a una serie de factores de riesgo, que pueden ser las experiencias adversas de la infancia, podrían aumentar el riesgo de TDAH. Bueno, esa es la hipótesis de John Nick a través de mecanismos inflamatorios, ¿no? Hay ciertos modelos animales que han mostrado que cuando hay estos, de alguna manera, exposiciones altas a adversidad, mucho estrés durante el embarazo, pues de alguna manera puede tener, al menos en modelos animales, ciertos resultados a nivel conductual y neuronal consistentes, como lo que se observa en TDAH, ¿no? Em, de alguna manera, los autores nos muestran o nos dicen que la exposición prenatal a la inflamación se asocia con cambios en el desarrollo cerebral de la descendencia, incluidas reducciones en el volumen de materia gris cortical y reducción en el volumen de ciertas áreas corticales, como dice Rolnick y colaboradores, muy similares a lo que se asocia con TDAH. Y este es un modelo que ellos proponen en este artículo. Este es un modelo en animales que ha mostrado un poco eso, ¿no? Cómo cuando se hace este tipo pues, de experimentos en ratones, se ha mostrado cómo hay en la descendencia hay un incremento en la hiperactividad, en la impulsividad, una disminución de la atención y en el aprendizaje y la memoria. Al respecto, nosotros hace un año, aproximadamente un poco más, publicamos este trabajo que asoció, o de alguna manera encontramos la asociación con un gen, un polimorfismo de los genes CLOCK, y lo que pudimos encontrar, no, la verdad es que no era algo que esperábamos, pues pareciera que tenía cierta relación con ciertos marcadores metabólicos, que ahora, pues, revisando esta información que después ha publicado la doctora Coig, pues hace sentido, ¿no? La relación que hay con el sistema melatoninérgico y los ciclos circadianos y finalmente, pues, estas condiciones proinflamatorias. Em, de alguna manera, pues hay otros sistemas, como lo mencionaba hace un momento, esta relación con el sistema cardiovascular que de alguna manera también eh, tiene que, pues, de alguna manera necesitamos estudiar más, ¿no? Pareciera en esta relación con el sistema cardiovascular que hay una relación bidireccional. Por ejemplo, algo que se hipotetiza es que hay una mala regulación en el eje hipotálamo-hipófisis, alteraciones en el sistema inmunológico, un estilo de vida poco saludable. Y de alguna manera, independientemente del uso de algún tratamiento, pareciera que hay una asociación entre TDAH y riesgo cardiovascular, independientemente del tratamiento, independientemente de la alimentación. Ahora, como fue parte de la pregunta inicial, si el TDAH es un padecimiento del cerebro solamente, del neurodesarrollo solamente, o tiene que ver con otras áreas del cuerpo, ¿no? Y la verdad es que pareciera que pues hay una serie de asociaciones. Por ejemplo, vean este trabajo de Harman y colaboradores, que muestra cómo
pues al menos por ejemplo, por etapas del desarrollo, en la infancia hay una mayor relación con obesidad, como ya lo mostré, pareciera con datos de muerte súbita o arritmias, con hipertensión, incluso fíjense, este estudio de Liu y colaboradores. En la adultez pareciera que hay una relación también con mayor con rinitis alérgica, con psoriasis, con diabetes tipo 2, con asma, con colitis ulcerativa y en adultos mayores incluso aunque es un tanto controversial, pues con deterioro cognitivo leve o con enfermedad de Alzheimer o demencia vascular. Pareciera, pues entonces, para Nick y colaboradores, que hay una relación nuevamente entre pues, el estrés, la exposición que hay del estrés y el TDAH, de adversidad, este estado proinflamatorio y pues la relación que tiene el TDAH con ansiedad, ¿no? Como les dije en algún momento, nosotros tenemos que ver de manera longitudinal a lo largo de la vida, pues, la psicopatología, ¿no? Entonces, este esquema a mí me parece muy interesante, que fue publicado o fue presentado hace unos años en el colegio, en el Congreso Internacional de TDAH en Tel Aviv. eh, y en esta exposición de el que actualmente es el presidente de la Federación Mundial de TDAH, pues nos mostraba esta relación que puede haber entre aquellos que tenemos TDAH contra aquellos que no, y cómo tenemos que ver pues esta cascada y esta acumulación, pues de alguna manera somática de comorbilidades a lo largo de la vida, ¿no? Esto es como, yo les digo a mis pacientes, es como pues imagínate que estás en una carrera, pues yo podríamos pensar en una maratón, ¿no? O podríamos pensar en una carrera de 10,000 metros, pero fíjate que todos los competidores pues tienen ya, o sea, todos están muy bien entrenados como tú, pero tú tienes una llanta fijada o de alguna manera sujeta a tu cintura, que le llamamos TDAH, y tal vez si le ponemos otra llanta es depresión, y si le ponemos otra llanta es diabetes y si le ponemos, entonces eso pues va generando pues más dificultades y como lo mostramos en algún momento, una mayor probabilidad de una menor percepción de bienestar. Eh, este trabajo es un trabajo que a mí me parece también muy, muy importante y por eso se los quise mostrar, porque a veces hay colegas que me pueden llegar a decir o familiares de pacientes que me pueden decir, oye, bueno, pues el TDAH, bueno, finalmente no es el cáncer, no es diabetes, ¿no? Bueno, pues no tendría que haber mayor riesgo a la integridad física o a la salud física. Y la verdad es que yo les digo que no, no es tan así, porque, bueno, este trabajo, que es un estudio también que seguramente en unos años va a ser clásico, es un estudio epidemiológico en un país escandinavo, en Dinamarca, ¿no? En donde lo que nos muestran es que cuando tú tienes TDAH y no eres diagnosticado de manera oportuna, tu probabilidad de morir tempranamente, es decir, antes de los 50 años de edad, se incrementa arriba de 4 veces más. Cuando tú tienes TDAH y además tienes un trastorno por uso de sustancias, la probabilidad de morir tempranamente antes de los 50 años de edad se incrementa 10 veces. Entonces, pues ahí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, sabemos que hay, en cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico, hasta hace un tiempo había tres opciones, al menos tres opciones que eran pues de primera línea y que tenían la mayor evidencia científica en ensayos clínicos. Actualmente tenemos dos realmente y probablemente volvamos a tener tres a principios del próximo año porque hay la posibilidad de que regrese, esperemos que sí, regrese el lisdexanfetamina porque era una opción muy, pues, muy buena, ¿no? Y bueno, pues cuando hacemos el diagnóstico de manera correcta, finalmente es una condición en salud que es muy noble y que cuando hacemos el diagnóstico correcto, oportuno, el pronóstico lo mejoramos y el cambio es casi de 180 grados, ¿no? Muchas veces para muchos de nuestros pacientes. Entonces, el tratamiento farmacológico es importantísimo, es la piedra angular, ¿no? Ahora bien, no todo es farmacología y afortunadamente es así. Y esta es una iniciativa canadiense que a mí me pareció muy importante
Yo confieso que en casa en algún momento yo se la compartí a mi hijo, el menor, y pues como que no le gustó mucho, pero a mí me gustó compartírsela para decirle, mira, esta es la evidencia, ¿no? Cuando teníamos ciertas dificultades con que dejara los videojuegos y demás. Este es repito, es una iniciativa canadiense que está, le dicen pues como el Step Forward, ¿no? Y son 4 pasos, ¿no? Aquí se los traduje. Bueno, el ordenador me lo puso en este caso, la función de traducir del Google, ¿no? Y lo tradujo bastante bien. Y lo que nos muestra, pues, son estos 4 pasos, ¿no? El primer punto tiene que ver con fomentar la actividad física de moderada a vigorosa. Entonces, al menos el consenso canadiense nos dice que tendría que haber al menos una acumulación de al menos 60 minutos por día de actividad física de moderada a vigorosa que implique una variedad de actividades aeróbicas. Mi esposa de alguna manera me dice luego, bueno, pues tú a veces caminas como si estuvieras en el parque, ¿verdad? Pero tal vez, como yo también se lo he dicho, cuando yo se lo recomiendo a mis pacientes, es, si vas a caminar al menos 1 hora al día, trata de caminar como si te dejara el camión. Es decir, que vayas a prisa, ¿no? A prisa. O sea, no funciona la actividad, bueno, sí funciona, pues, pero para fines de lo que estamos hablando sobre reducir la posibilidad de inflamación o de los efectos de la inflamación crónica, lo que funciona más bien es que pues sudemos, ¿no? Y que incrementemos la frecuencia cardíaca. No que paseemos al perrito y entonces pensemos, pues esa es mi hora, entonces como pasé 1 hora, eso es suficiente. No, esa no aplica para este desenlace. Entonces me parece muy importante esto, compartírselos. Entonces, al menos lo que yo esperaría son 3 días a la semana, ¿no? Yo siempre les digo 6, porque yo sé que 6 no lo van a cumplir. Entonces, al menos que sean 4 o 5, ¿no? Y ya con eso tengo 1 hora al día, una hora del día que tenga que haber esto. Ahora, los que tenemos de pronto smartwatch, ¿no? Relojes inteligentes, ¿no? Yo creo que son tan inteligentes que nos promueven movernos, ¿no? El tema es que también el segundo paso es que estemos, o sea, que evitemos el sedentarismo, ¿no? Porque también hay trabajos que han mostrado que 1 sola hora del día actividad física para que las otras 23 estés arranado, aplastado en tu asiento, pues no ayuda mucho en el pronóstico a largo plazo. Entonces, hay que movernos, ¿no? Hay que disminuir la probabilidad de estar en una actividad sedentaria. Incluso si tenemos que estar, como me pasa a mí de escribir, yo les puedo decir que mi hiperactividad me ayuda a de pronto no estar todo el tiempo sentado, ¿no? Y trato de moverme, ¿no? Al menos 5 minutos, ¿no? Estiramientos. El tercer punto que es muy importante es el del dormir, ¿no? Este, no hay ninguna intervención farmacológica eficiente si no duermo bien. Yo se los explico de esa manera a mis pacientes. Les digo, si tú no duermes, o sea, si tú no tienes una buena higiene del dormir, si tú no tienes un sueño reparador, el efecto que puedas tener con el fármaco pues tal vez al principio ayuda, y como le digo, la regla 222 del doctor Palacios es, si tú no duermes bien, conforme va pasando el tiempo, el efecto del medicamento va a disminuir. Entonces, es muy importante, antes de iniciar cualquier fármaco, ayudar a las familias a que, no nada más en niños y adolescentes, en adultos, haya una buena higiene de sueño. La buena higiene de sueño también va de la mano de evitar lo que estamos haciendo ahorita, que es exposición a pantallas, ¿no? Al menos yo no me voy a dormir tan temprano, entonces pues les puedo decir que pues, sí voy a cumplir las 2 horas. Pero cuando no es así, yo les digo a mis pacientes, lástima que hoy no lo tengo, hoy se me olvidó tener mis lentes. Tengo unos lentes que son lentes de como de motocicleta, que se acomoda a mis lentes de visión y tienen una mica amarilla o roja, porque lo que se ha mostrado en algunas revisiones de Cochrane es que esos famosos lentes que llegas a la óptica y te dicen, te voy a poner una mica para que bloquee la onda azul, no sirven. Entonces tienes que ponerle una mica amarilla o roja. Créanme que eso sí lo hago en mi casa, mi esposa es testigo, y sí me ayuda. Me ayuda a mejorar mi sueño, la calidad de mi sueño. Entonces, es importante esto que lo hagamos. Entonces, en los niños, ahora sí, entre los 5 y los 13 años, el tiempo de sueño sin interrupciones tiene que ser de 9 a 11 horas. Y en aquellos que tienen, en este caso,
14 a 17 años, de 8 a 10 horas sin interrupciones, sin tener el celular a la mano, sin estar chateando con los amigos a medianoche, sin, o sea, alejados de los celulares. Eso, créanme que ayuda bastante. En casa a mi hija, la mayor, como que no le gusta mucho esto, pero tiene que hacerlo, ¿no? Ni modo. Y bueno, la otra es el restringir el uso de pantallas, ¿no? No más de 2 horas al día. Cuando estuvimos en la pandemia, bueno, esta recomendación de las 2 horas, pues tiene muchos años, pero cuando estuvimos en la pandemia, definitivamente no se podía cumplir. Entonces hubo una modificación de la Academia Americana de Pediatría que decía, y a mí me gustó esa recomendación, porque la primera parte, se los voy a decir, alegra a nuestros hijos y la segunda parte ya no les gustó. La primera parte tiene que ver con que la recomendación es el uso de pantallas. Puedes usar pantallas el tiempo que tú quieras, ¿no? Esa parte les gusta. Pero la segunda parte es la buena, porque dicen, siempre y cuando hayas cumplido con tus obligaciones en casa, siempre y cuando socialices, siempre y cuando hagas ejercicio, siempre y cuando. Entonces ya ahí la cosa cambió, ¿no? Porque entonces ya no llegan a las 2 horas. Hay chicos, chicas que la verdad es que, como yo lo digo en casa y lo digo fuera de casa, no están preparados para el uso de pantallas porque les incrementa la irritabilidad, los síntomas de ansiedad, la calidad de sueño. Entonces, pues la verdad definitivamente no tienen acceso a videojuegos, ¿no? Con todo esto que yo no tengo ningún problema con los videojuegos, yo solamente hablo del el desenlace sueño y el desenlace aprendizaje y el desenlace síntomas de ansiedad y de irritabilidad, ¿no? Entonces, en eso hay chicos que tienen tantas dificultades en las funciones de transición que se vuelve un problema y entonces, como bien alguna vez me lo dijo mi esposa, pues esto de estar condicionando los tiempos de pantallas es como estarles dando la droga con la misma droga, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues no funciona, ¿no? Si te portas bien y tienes alguna adicción a la cocaína, pues te voy a dar un poco de cocaína. Pues no, digo, no es lo mismo, lo entiendo, pero si lo manejamos de esta manera, como estas dificultades en poder detenerse, pues tiene muchas similitudes, ¿no? Ahora bien, perdón, voy a regresarme a una antes. Aquí el punto es que es sumada las cuatro, o sea, al menos 3 de 4 tienen que estar sumadas. Si tú tienes una muy buena actividad física, tienes un buen dormir, porque la actividad ligera, pues va de la mano de la actividad física intensa, pero si tú cumples al menos con 3 de ellas, la verdad es que sí está más asociado con una disminución en los síntomas depresivos. Y un aspecto que ellos encontraron, los canadienses, es que especialmente en aquellos entre los 6 y los 11 años, tal vez hay chicos, como pasa en algunas casas, como en los hijos ¿cómo es esto de los, eh, eh, es la historia de el amigo de mi mejor amigo, ¿no? El amigo del vecino, bueno, en realidad, en aquellos niños y niñas entre 6 y 11 años, si tú restringes el tiempo en pantalla y mejoras el sueño, aunque digan, no quiero hacer ejercicio, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Incluso es mayor que la actividad física. Vamos a hacer que hagan actividad física por lo que ya les dije sobre el tema de la inflamación, del estado inflamatorio o proinflamatorio crónico. Y bueno, esta es la parte final. Ya voy, fíjense, más o menos lo tenía pensado para unos 45, 50 minutos, ahí voy, ¿no? Ya estamos en la parte final, porque si no, los adultos que no tienen TDAH, yo sí tengo, pero los que no tienen, su spam de atención es de 40 a 45 minutos. Ya después los perdí a todos. Entonces, como yo más o menos sé de esto, este es un trabajo que hace poco lo presentamos en una sesión bibliográfica, con la doctora Simón. La doctora Simón es residente segundo año y pues yo coordiné esta sesión y a mí me gustó mucho esta sesión porque aquí lo que mostramos esto es un estudio metaanalítico del el efecto de la farmacoterapia del TDAH en la mortalidad en individuos, ¿no? Con TDAH, obviamente. Y pues es un dato que a mí me pareció muy importante porque, como ya les dije, cuando tienes TDAH y no eres tratado, la probabilidad de morir tempranamente se incrementa al menos 4 veces más. Y si tienes trastorno por uso de sustancias y TDAH, se incrementa 10 veces más. Entonces,
Lo que se mostró aquí en este trabajo longitudinal de seguimiento, bueno, sí, en este estudio, es que en realidad y es un estudio pues epidemiológico, aquí lo que se mostró es que pues el tratamiento farmacológico reduce tanto en causas naturales como no naturales. No naturales es como accidentes, suicidio. Entonces, en ambos casos hay una reducción, pues al menos de entre un 20 y un 25%. Y pareciera que el efecto es mayor en mujeres que en hombres. Buena noticia para las mujeres. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que las mujeres no tienen TDAH y la verdad es que sí. Esa idea de que las mujeres tienen menos riesgo pareciera que no es tan sustentada y que más bien tiene que ver con la manera en cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Entonces, pareciera que el TDAH, bueno, la evidencia nos dice que el TDAH puede reducir la mortalidad a través de varios mecanismos. Uno, pues atenuando la sintomatología, mejorando el control de impulsos, porque acuérdense que en niños y en adolescentes, por ejemplo, la principal causa de muerte son los accidentes, ¿no? Esa es una de las principales causas de mortalidad. Entonces, disminuir los síntomas, mejorar el control de impulsos, pues mejora la esperanza de vida y disminuye las causas de mortalidad por accidentes, ¿no? Hay menos comorbilidades psiquiátricas, menos accidentes, un mejor estilo de vida, y bueno, pues todo esto pues se ha asociado con el tratamiento farmacológico. Entonces, para concluir, ¿no? Ya estamos en la parte final. Pues el TDAH, bueno, hay una relación a diferentes niveles y por diferentes vías entre el TDAH, la inflamación las adversidades adversas de la infancia o de inicio de la infancia. Una, ya les dije, la genética, ¿no? Pareciera que hay genes que están relacionados con el sistema inmune, como estas de la interleucina o del sistema de interleucinas. Otra es el área, pues a través de la vía prenatal, la inflamación materna y el efecto sobre la estructura cerebral y el efecto de la efectividad de los neurotransmisores. Otra es postnatal a través de las ACEs y de la obesidad y de otras áreas que tienen que ver pues finalmente con estos estados proinflamatorios. El TDAH no tratado, pues aumenta la probabilidad de muerte temprana. Entonces, de alguna manera, esta pregunta inicial que yo hice sobre si el trastorno del es un trastorno del neurodesarrollo o es una condición global de salud que afecta diferentes sistemas del cuerpo, pues yo diría, pues sí, en realidad pareciera que es más bien un trastorno global, eh, o sea, que engloba diferentes sistemas del cuerpo humano. Es tan importante entonces la detección temprana a nivel, y una vez que se detecta, pues se trate farmacológicamente y con intervenciones psicosociales, en especial estos cambios en los hábitos de vida saludable. Eso es muy importante. Hay ciertos trabajos que muestran sobre pues, adicionar vitamina D. Hay ciertos trabajos que hablan sobre omega 3, pero bueno, todo eso es importante para disminuir estos estados proinflamatorios, pero lo más importante es que se activen físicamente. Todos nos activemos físicamente, diario, ¿no? Mejoran muchas cosas. Ahora, ¿es importante la intervención temprana en poblaciones de alto riesgo? Pues también sí, digo, sobre todo este escenario que yo les decía de Linito tiene TDAH, pero Juanito, que es el hermano, pues ahí la lleva, ¿no? Pero pues no disfunciona tanto. Bueno, ese sujeto también tiene pues muchas probabilidades de que cuando llegue a la adultez, pues su pronóstico sea mucho más sombrío, ¿no? Entonces, pues ¿podríamos prevenir las ACEs en los niños con TDAH? Pues yo esperaría que sí, ¿no? Que podamos crear experiencias positivas en los niños, ¿no? La ciencia que estudia las ACEs también revela oportunidades para mejorar la vida de todos los niños y pues de los adultos, ¿no? Por ejemplo, la CDC recomienda varias cosas, ¿no? Ya para ir cerrando. Fortalecer la estabilidad financiera de las familias, lo que les decía yo al principio con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiempo libre pagado, créditos tributarios para los hijos, horarios de trabajo flexibles y uniformes, ¿no? Esto es algo que a mí me ha beneficiado mucho porque yo tengo mucho el home office y yo le agradezco a las autoridades en el Instituto Nacional haber sido flexibles en esos casos para, pues, mejorar el tiempo y tener una mayor eficacia y eficiencia en cómo dedico mi tiempo a mi trabajo, ¿no?
Promover normas sociales que protejan contra la violencia es algo que todavía es un pendiente, ¿no? Ayudar a los niños a tener un mejor comportamiento, un buen comportamiento, un buen comienzo más bien. Programas de aprendizaje temprano, programas preescolares, que eso no lo han hecho en nuestro país, ¿no? Cuando han quitado la educación preescolar, ¿no? Eso es fundamental. Hay trabajos en economía, el Premio Nobel de Economía, uno de los premios Nobel de Economía ha mostrado que entre más temprano tú inviertas en la población, o sea, gastes en educación, en sección maternal, en guarderías y demás, mejoras el pronóstico a largo plazo. Eso es algo que desafortunadamente no lo entienden nuestras autoridades. Eh, Otros aspectos que cómo podemos influir sobre disminuir el impacto de las ACEs es enseñar destrezas para que las relaciones sean más saludables, cómo manejar los conflictos, manejo de los sentimientos negativos, que eso es algo que en muchas escuelas ahora se da, ¿no? Un mayor, poner en el centro la educación emocional, mejorar las relaciones sentimentales sanas y no violentas, ¿no? Pues en México hay estas iniciativas como el incidir a través del violentómetro, ¿no? O conectar a los jóvenes con actividades y con adultos que se preocupen por ellos, ¿no? Yo de alguna manera promuevo mucho el que los jóvenes se conecten con grupos como los Scouts, ¿no? Creo que ese puede ser un buen punto. Programas con mentores en la escuela y en la comunidad. A mí me encanta, en algún momento cuando mis hijos empezaban ya la escuela primaria, una de las cosas que me enganchó a la escuela que estaban antes era pues lástima que ya no lo tienen, ¿no? Y quizás eso fue un factor que nos ayudó a cambiar, ¿no? Pero era que tenían un sistema de mentores, ¿no? Como la educación en Finlandia, ¿no? El intervenir para disminuir los daños inmediatos y a largo plazo, ¿no? Pues claro, la terapia, el tratamiento centrado en las familias para disminuir el abuso de sustancias y pues finalmente la educación sobre su salud mental. Y bueno, pues con esto yo les agradezco mucho el haber estado aquí presentes. Yo les agradezco nuevamente al doctor Nani, a Ricardo y a Janet por haberme tenido paciencia y pues permitirme platicar con ustedes de esto que tanto me apasiona. Muchas gracias y buenas noches. Muy Bueno, amable. si hay preguntas, muy bien, pero pues si hay quien se tiene que ir, pues ya, ya, bueno, yo ya con que me hayan puesto un poco de atención en una hora, ya es suficiente, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias a todos por su participación, por supuesto, de primer nivel la ponencia. Fíjate que hay algunas preguntas. Ujú. Ángel Landa nos saluda desde Veracruz. Eh, Marcela Cárdenas, ¿cómo estás, Marcela? Dice, ¿no hay forma de revertir las haces en la adultez? Buena Ujú. pregunta. Otra vez, a ver, ¿me la puedes repetir, por favor? Y dice Marcela Cárdenas, nos pregunta, quién sabe quién Ok. será, ¿no hay forma de revertir las haces en la adultez? Sí, bueno, sí, bueno, yo diría, sí, yo creo, bueno, hace un momento mostré algunos, digo, aunque estaba enfocado a las recomendaciones de la CDC para niños y adolescentes, yo podría decir que, pues, el que tú mejores por ejemplo, el ambiente laboral, ya lo decía yo, a mí, pues yo creo que las haces que pueda yo tener, pues o las que tuve, se pudo disminuir el impacto si yo tengo un mejor control sobre mi tiempo, hago ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, ¿no? Eh, Porque entendamos que las haces ya aparecieron, más bien lo que tenemos que hacer en la adultez es disminuir el impacto de ellas y sobre todo actuar sobre pues estos estados proinflamatorios. Entonces, pues mejorar el ambiente laboral, tener el trabajo en casa, el home office que ahora tan famoso, ¿no? Y que no queremos abandonar. El hacer ejercicio aeróbico de manera frecuente, el promover espacios de descanso, actividades de esparcimiento, pues seguramente puede disminuir el impacto de las ACEs. Saludos Excelente. a la doctora Marcela Cárdenas. Ah, bien, hay varias preguntas. Carla Vanessa García Besos y nos abrazos pregunta, para ella.
Bien, Ajá. por aquí la doctora Carla Vanessa nos pregunta si un niño ha podido compensar el TDAH con terapia enfocada a la misma y realmente poca disfunción cotidiana a comparación previa, ¿se Ujú. sigue considerando la toma del fármaco? Es una muy buena pregunta de la doctora. Yo le agradezco que haya hecho. La respuesta no es tan fácil, ¿eh? La respuesta no es tan fácil porque yo de entrada podría decir, pues no, ¿no? O sea, si el reporte de la familia es, este, pues solamente la psicoterapia o la intervención psicosocial mejoró, redujo la disfunción y en apariencia hay un mejor funcionamiento, yo- resalto, en apariencia, yo les puedo decir que habemos muchos adultos que al menos en los primeros años de nuestras vidas no sabíamos que teníamos TDAH hasta que llegamos a la adultez, ¿no? Y en apariencia compensábamos y en apariencia teníamos buenos resultados a nivel académico. Sin embargo, si uno se mete un poco a indagar, quizás el gasto energético para mantener esos estándares, pues es muy alto, ¿no? O es muy, o sale muy caro, ¿no? Toda esa implementar esa indumentaria. Entonces yo diría que, repito, la respuesta no es tan fácil. Yo más bien diría que tal vez habría que indagar también sobre cuáles las creencias alrededor del fármaco, porque muchas veces estos reportes en donde se dice solamente la terapia y está muy bien, hay que creerlo, sin duda. Seguramente debe haber una muy buena estructura y en esos individuos, pues al menos por el momento, no necesitan de fármaco, pero les voy a decir que la regla número 123 del doctor Palacios es que cuando tú tienes TDAH, tarde o temprano el TDAH te va a alcanzar. Entonces, cuando es así, tal vez más adelante necesiten del fármaco. Y hay que psicoeducar muy bien a las familias sobre que el hecho de que ahora no lo necesiten no quiere decir que después no lo necesiten. Pero ahí viene un aspecto muy importante que seguramente ustedes lo hacen. Cuando yo tengo la primera cita o las primeras citas con mis pacientes, yo siempre indago en el motivo de consulta y en la expectativa. Entonces, el motivo de consulta puede ser que el motivo de consulta es otro, ¿no? Entonces, si se corrigió, pues, está bien. Pero yo siempre les digo, mira, cuando alguien tiene TDAH, va a haber momentos en que puedes disfuncionar. Piensa en mí y toma en cuenta que si tú empiezas a disfuncionar, no es un problema de inteligencia. Tal vez es que el entorno te está demandando y tal vez contempla la posibilidad de un fármaco, porque además el metilfenidato es un medicamento o la lisdexanfetamina o la atomoxetina. Son medicamentos que no generan dependencia, no generan adicción, no hay manera. Yo siempre les digo que quitando algunas cosas bueno, quitando lo que se opera y algunas infecciones, lo que los médicos hacemos es controlar, no curamos. Les tengo que decir esa noticia, tal vez no es la mejor, pero no curamos. Entonces acompañamos, controlamos. Entonces es muy importante decirle, yo siempre utilizo el ejemplo de mis lentes, y perdón por extenderme un poco en esto, pero creo que es importante y les puedo ayudar. Yo siempre les digo que, y eso es real, ¿eh? Cuando yo tenía más o menos una edad de 10 11 años, seguramente mi mamá es maestra, bueno, ya jubilada, pero es maestra. Y ella en algún momento seguramente, a mí me gusta mucho leer, ¿no? Y por eso tal vez se confundió un poco el tema de mi TDAH. Yo tengo TDAH. Y lo digo así porque es una manera de trabajar en el estigma, ¿no? De reducir el estigma. Entonces, quizás en esa edad, pues, mi mamá se dio cuenta que yo de alguna manera, pues, siempre acercaba mucho los libros para poder leer, ¿no? Y ella me dijo un día, oye, ¿no será que necesites lentes? Y a mí me enojó porque dije, ¿cómo? O sea, si ya tengo frenos y tengo o sea, mis dientes, yo todavía quería yo, o sea, disimular un poco lo nerd que soy, entonces dije, ¿cómo ahora lentes? Pero al final, pues me mandaron a hacer mis lentes porque no decidía yo, ¿no? Sino decidía ella. Y cuando me puse mis lentes, y eso es real, ¿eh? Me puse mis lentes y dije, ¿y qué así se ve? Yo no sabía que así se veía, ¿no? Pues este es un poco lo que pasa a veces cuando tienes TDAH.
y recibes el tratamiento de manera correcta. Entonces, esa sería mi respuesta para quien hizo la pregunta en su momento. Y yo diría, no hay que descartarlo del todo y hay que trabajar en o sea, hay que estar pendientes del motivo de consulta. Excelente, Lino. Muy bien. Por otro lado, aquí tenemos a César Amauri. Te manda a saludar y a Un fuerte felicitarte. abrazo para César. Ajá. Y nos dice, en relación con el beneficio del tratamiento farmacológico y con la forma en la que puede modificar estos desenlaces sombríos, pregunta, ¿podría decirse que los estimulantes reducen la morbimortalidad y mejoran los desenlaces sociales, Sí, pero no así los académicos ni reducen el riesgo de escolaridad trunca? ¿O bien para eso se requieren intervenciones no farmacológicas y en particular pedagógicas? O claro. tercera pregunta, ¿pues una generalización no tan válida? Fíjate, luego, saludos y un fuerte abrazo para César. Es una pregunta también muy importante como las que han hecho. Yo te respondería de esta manera, César. Eh, ni tanta ni muy. Es decir, la primera parte de la respuesta es sí. O sea, sí, el uso de mal llamados estimulantes, César, porque en realidad lo que tenemos, así como de pronto hay el decir inhibidores de la recaptura de serotonina, lo correcto sería decir bloqueadores del transportador de dopamina, en realidad, ¿no? Realmente eso es lo que hace el metilfenidato, por ejemplo. Y le quitamos el tema del estimulante porque conlleva, o sea, aumenta o de alguna manera favorece el estigma, porque no son estimulantes. Entonces, yo te diría, sí, sí, en realidad sí pues sí, entre más temprano lo des, mejoras el pronóstico en muchas áreas. Por ejemplo, hay un trabajo que es a partir de estudios más amplios Una boleta europea. puteada. Sí, bueno. Bogart, saludos a Bogart, que había dejado su micrófono abierto. Entonces, regresando pues, César, el punto es que hay un estudio que es el Neuroimage o el Image, que es un estudio de los más grandes en Europa, y por mucho tiempo era una frase que se decía que el TDAH, o más bien el tratamiento para el TDAH, en especial metilfenidato, o los mal llamados estimulantes o bloqueadores, yo creo que es mejor decir bloqueadores del transportador de dopamina, protegían para el consumo de sustancias, ¿no? Eso era la frase que había. En realidad no es tan cierta. Lo que sí es cierto es que reducen el riesgo del consumo y reducen los problemas a largo plazo en el desarrollo de trastornos por uso de sustancias. Pero bueno, el detalle es que este trabajo lo que mostró es que eso era cierto, es decir, reducir la probabilidad de trastornos por uso de sustancias, siempre y cuando el inicio del tratamiento fuera antes de los 8 años de edad. Si tú no lo inicias, o sea, por cada año que te tardabas en iniciar el tratamiento, pues la verdad es que cuando llegabas a la adolescencia, pues ya no se modificaba ese desenlace de lo que te decía yo hace un momento de protección para el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, yo creo que la edad de inicio es muy importante para lo que estamos conversando. Ahora bien, en el tema de lo académico, yo te diría si te estás refiriendo, seguramente es así, al tratamiento multimodal, estoy de acuerdo, porque en realidad, y de alguna manera es esta frase que creo que es muy importante mencionarla, no es el tratamiento para el TDAH no es una camisa, no es una receta de cocina, sino es una camisa hecha a la medida. Entonces hay pacientes que tal vez, así como hablaba hace un momento sobre quizás no necesitan tratamiento farmacológico y solamente psicosocial, pues sí, en algún momento, pero en otro momento ya lo necesitan y así, de acuerdo a las necesidades. Entonces, claro, la intervención psicosocial o el apoyo psicopedagógico resulta importante. Y aquí va otro dato que es muy importante que puede ayudar muchas veces a establecer pronósticos. Hay un estudio que es el estudio del MTA, que es muy famoso, que seguramente tú lo conoces, César,
Y este estudio lo que mostró es que cuando tú tienes mejores habilidades matemáticas, tu pronóstico es mejor. O sea, hay chicos que tienen TDAH y son muy buenos en matemáticas. Esos chicos son muy buenos. O sea, tienen un mejor pronóstico. A mí me gustan las matemáticas, no sé si eso mejoró el pronóstico, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, cuando tú tienes muchos apoyos psicopedagógicos, tal vez eso te está hablando de ciertas dificultades en tu pronóstico a largo plazo. Y creo que hablaste sobre otro tema, digo, hablaste sobre académicos, hablaste sobre conductas físicas y no sé si hablaste de algo más, César. No sé, Ricardo, algo más de la pregunta que se me haya pasado. No, básicamente Básicamente es eso, sí, ¿verdad? sí, la asociación con el consumo de sustancias y bueno, pues ojalá evitaran, pero pues sí, disminuye el riesgo. Y bueno, y con eso para muchos padres de familia lo agradecen. Fíjate que nos sigue por aquí comentando Martín Vázquez Estupiñán, un Ajá. saludo, mi doc. Pone Saludos. enfáticamente, los estimulantes ayudan al logro y la permanencia y continuidad escolar. Exacto. Mejoran además la conducta, el aprendizaje, las evaluaciones y terminar los ciclos escolares. Y él mismo nos dice que la prevención en salud mental se debe dar desde el embarazo con atención prenatal adecuada, nutrición y reducción del estrés para el binomio. La evidencia que presentaste es contundente. La desnutrición in útero en la Segunda Guerra Mundial generó Así es. obesidad y diabetes y bueno, pues interesantísimo lo que nos pone aquí el buen Ah, Vázquez Estupiñán. Gracias, pues, mi Doc. saludos. Por otro Saludos, lado, felicidades. Pues, saludos, un gracias. fuerte abrazo, doctor. Un abrazo, felicidades Un Lino, abrazo, querido doctor. felicidades Ricardo. Gracias. Gracias. Un Gracias, placer. gracias, Martín. Yo quisiera más bien redondear esto que bien menciona el doctor Vázquez Estupiñán, a quien nuevamente le mando un fuerte abrazo, un saludo, porque sí, es cierto lo que dice, pero también es importante tomar en cuenta algo, y esto es algo que también hay que considerar dentro del tratamiento integral. Es muy frecuente que los chicos con TDAH vengan de familias en donde son maltratados. El maltrato es algo muy frecuente. El abuso físico, el maltrato psicológico es muy frecuente. Entonces, hay familias que de pronto llegan y nos dicen, yo te traigo aquí a mi hijo porque grita y golpea. Y entonces yo le digo, ¿y tú qué haces? Pues le grito y lo golpeo. Entonces, el tema es, también hay que, o sea, intervenir con los padres y con las familias, ¿no? Si tú no puedes tener la capacidad de regularte, pues hay que atenderte, ¿no? Así les digo a los papás. Entonces, el tratamiento farmacológico mejora sus probabilidades, es muy importante, es la piedra angular, pero siempre tiene que ir de la mano de un tratamiento integral e individualizado. Y seguramente eso puede, como bien dice el doctor Vázquez Estupiñán, es mejorar el pronóstico a largo plazo, ¿no? Así es. Muy bien. Pues Carla te manda a felicitar, Carla Vanessa, y dice que ya no hables Saludos, Carla. de dexanfetamina porque todos lloramos. Y bueno, que la misma analogía de los lentes se la dio un paciente. Ah, qué Y bueno, finalmente, Carla. Me nuestra da gusto. gran doctora Marcela Cárdenas te manda nuevamente a felicitar. Un Ah, abrazo, Marcela. Bueno, ah. creo que son todos los mensajes que tenemos por aquí. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta de manera a viva voz? Pues bienvenida. Aquí hay una pregunta, perdón, aquí hay algo, dice, atendiendo la conclusión de que TDAH es una condición que atañe a todo el organismo, pregunto si tendrá que ver también con la disautonomía. Eso es bien interesante porque sí, no sé exactamente de qué manera, no, la verdad es que quiero ser claro y honesto, pero pareciera que sí hay una relación precisamente porque es una condición del neurodesarrollo. No hablé de eso, pero hablé también sobre, o sea, podría ayudarme a incluir también el tema de la integración sensorial, ¿no? Hay personas que voy a tocar un tema que tal vez puede ser un tema difícil y sensible para algunos, y prometo no, o sea, mi abordaje es respetuoso, pero es un ejemplo como el que a veces yo he visto en mi consultorio con los pacientes bipolares que no son bipolares, ¿no? Que llegan y dicen, es que yo creo que tengo trastorno bipolar, entonces yo les digo, pues lo más probable es que no, porque pues,
paciente con trastorno bipolar no le gusta ir a consulta y no va a ir a consulta, ¿no? En realidad puede ser un trastorno de personalidad. Entonces, hay muchos pacientes que ahora está muy de moda el tema del espectro autista, ¿no? Y en realidad no tienen trastorno del espectro autista, pero en realidad dicen que tienen espectro autista porque Steve Jobs lo tenía o porque Elon Musk lo tiene. Yo creo que tienen otra cosa, ¿no? Pero no tienen espectro autista, tienen otra cosa como callo emocional, pero eso es otra situación. Y en realidad, pues en este caso, hablando de la integración sensorial, cuando dicen es que no ve a los ojos o tiene problemas, le molestan los ruidos, tienen trastorno de espectro autista, no necesariamente. Los pacientes con TDAH tienen lo mismo. Son otras las características para confirmar un trastorno del espectro autista y la verdad, si lo piensan un poco más, se darán cuenta que cuando hablamos de cognición social, para llegar a tener la conciencia de que tendré algún problema, yo creo que es muy complicado pensar que un paciente con trastorno de espectro autista llegue a ese nivel de conciencia. Entonces yo les invitaría a que pues exploren porque el trastorno por déficit de atención, yo a veces pienso que es más bien un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Así lo llamo y ya después le voy dando el apellido. Pero sobre todo para el pronóstico a largo plazo. Entonces, tratando de abordar este tema de la disautonomía, pues es frecuente y probablemente esté relacionado con ese mismo neurodesarrollo, ¿no? Y si nos vamos un poco más atrás, nada más se los dejo como una inquietud. A principios del siglo XX hubo una pandemia, que fue la pandemia de 1917, de la influenza española. Y la influenza española, de alguna manera, dentro de sus consecuencias, ayudó a acelerar la investigación sobre algo que se llamaba disfunción cerebral mínima y ayudó a entender un poco sobre esto que ahora llamamos TDAH. Ahora hay el tema del long COVID y la niebla mental y todo esto que también tiene que ver con temas de cognición. Entonces se los dejo ahí un poco como de la reflexión porque también uno de los efectos a largo plazo frecuentes del long COVID parece ser que es la disautonomía, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco el tema para que lo tengan presente, el neurodesarrollo. Magnífico. Bien, pues con esto terminamos. Hay mucha gente que te manda felicitar. Pues a nombre de todos mis compañeros, mil gracias. Gracias a ti, Ricardo. Qué bueno que fueron felicitaciones. Espero que sean así. Así será. Y bueno, Así pues será. lo que habíamos hablado está pendiente, mi amigo, así que espero más adelante tenerte aquí formando parte del grupo Punto de Partida. Un abrazo para todos, queridos amigos, que tengan muy buenas noches y gracias, Lino. Saludos, Marcela. Un abrazo Gracias a a ti. todos. Fuerte abrazo para ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. Y gracias, Ricardo. Gracias, Anet. Y que la fuerza los acompañe. Chao, chao. Bye bye. Noches, Gracias, buenas bye, noches. bye. Gracias, Janet. Bye, gracias. Chao. Adiós, doctores. Bye. Gracias.